Recording is on. Bien, ya empezó la grabación. Estamos aquí, bueno, pues reunidos en el primer encuentro de diseño instruccional para entornos virtuales. Bueno, esperemos que a ver si se unen algunos luego en el transcurso de estos primeros minutos. Bien, pues se trata pues de compartir un poco las experiencias. Ya tienen una semana de estar con el curso. He revisado el aula y veo una participación activa de aproximadamente el 50% de los participantes. Bueno, me imagino que algunos tendrán problemas, ¿no? Para conectarse y estas cosas, pero bueno, esperemos que se vayan incorporando. Por otra parte, pues bueno, ya empezamos con la unidad número 1 y pues la idea era que ustedes se familiaricen con el aula, con la guía didáctica y aprovechar el día de hoy entonces para aclarar todas las dudas que tengan sobre lo que es propiamente la logística y proceso del curso, por una parte, y luego sobre las actividades de aprendizaje y lo que es el diseño instruccional, el modelo y sus fases, ¿no? Yo tengo acá una presentación que voy a compartir y luego pues le doy el derecho de palabra a ustedes para que, como decíamos, pues comenten, ¿no? Aquí tengo diseño instruccional. A la ventana, compartir. ¿La están viendo? ¿También? Sí. Sí, la veo. Muy bien. Sí, la vemos. Muy bien, perfecto. Bien. Bueno, acá alguien más también se está conectando, ¿no? Estoy viendo acá. Bien, como les decía, se trataba en esta primera semana que ustedes se familiaricen, ¿no? Con los dos elementos más importantes, ¿no? Que tienen los cursos virtuales, que son las guías didácticas y propiamente lo que es el aula virtual, ¿no? Como ya ven, ¿por qué les voy a hablar algo de la guía didáctica? Porque al final del curso, adelantándome a los productos, debe ser una guía didáctica, ¿no? Diseñada por ustedes. Entonces, de lo que se trata es que este documento sea un documento de cabecera que oriente todas las acciones del curso y que ustedes allí encuentren por lo menos las preguntas y las dudas que tengan sobre lo que es el funcionamiento del curso. Y el aula virtual, pues debe ser el principal elemento de interacción en un curso virtual, ¿no? Evidentemente los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram son importantes quizás en tiempo real, pero el más importante debería ser el entorno tecnológico, porque pues él nos da toda la información necesaria a ustedes como estudiantes y a mí como docente para que orienten nuestras acciones futuras, ¿no? Propiamente del curso. También uno de los productos adelantándome, ¿no? A los que son los productos de este curso, debería ser un aula virtual o un entorno tecnológico o una página web, ¿no? Que apoye pues la acción, ¿no? Didáctica o los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre el objetivo principal, como ya les decía, es que ustedes adquieran o desarrollen habilidades para desarrollar proyectos de diseño instruccional. Cuando hablamos de proyectos de diseño instruccional, nos estamos refiriendo precisamente a cursos, ¿no? A cursos, pero en este caso virtuales, semipresenciales, algunos los llaman blended learning, o mixtos, o simplemente presenciales con apoyo en la tecnología. Porque el diseño instruccional se puede usar para el diseño de una clase, el diseño de un curso, el diseño de una actividad formativa, ¿no? Y le comentaba, porque bueno, con el profesor Darwin estábamos hablando antes de empezar, y les decía, y le comentaba que los entornos virtuales, en este caso, ¿no?
requiere de ciertas atenciones. Nosotros estamos en Venezuela de alguna manera, entonces para nosotros quizás los diferidos, digo yo, los tiempos diferidos y los asíncronos nos funcionan bastante bien, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, esta clase va a ser grabada, yo entiendo perfectamente que algunos no se puedan conectar en, de forma síncrona, pero entonces para este caso, pues los diferidos hablo yo de que, bueno, se pueden consultar luego, ¿no? A pesar de que el diseño instruccional también, o sea, funciona muy bien para cursos presenciales, excelente también porque ya tenemos modelos que funcionan o se han desarrollado en las últimas décadas modelos para el uso de los entornos tecnológicos, ¿no? Y en las épocas actuales, ya con el uso de herramientas de inteligencia artificial, pues imagínense cómo estamos, ¿no? Este es el segundo curso que yo dicto con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. En el anterior no fue muy bien, pero pienso que en este nos va a ir muchísimo mejor, ¿no? Entonces, se trata de que desarrollen competencias específicas, ¿no? Para organizar contenidos, actividades, recursos para el acto didáctico, ¿no? Y en este caso nos vamos a ayudar con herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué he diseñado para que ustedes logren desarrollar estas habilidades, ¿no? Bueno, ya ustedes están en la semana 1, bueno, ya vamos a iniciar la semana 2. Y son 5 semanas, quizás lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir, que deben ser semanas muy intensivas y de trabajo, ¿no? En la semana 1, como ustedes se dieron cuenta, pues trata más desde el desarrollo, lo que es conceptual, ¿no? De lo que es el diseño instruccional, sus bases epistemológicas y teóricas, eh, de lo que es estos modelos, ¿no? Y ya ahora, en la semana 2 ya vamos a trabajar la unidad número 2 y ya se van a lanzar al agua. Por allí escribí que para aprender a diseñar hay que lanzarse, hay que diseñando. Se aprende a diseñar diseñando. Así como se aprende a nadar lanzándose al agua, pues evidentemente aquí es igual, ¿no? Entonces ya en la unidad número 2, las primeras actividades ya tienen que ver con los primeros bocetos o los primeros guiones de sus cursos, ¿no? En la unidad número 3 ya se debería cristalizar más lo que ustedes están planificando y siempre con base en lo que se ha hecho en la unidad número 2, ¿no? Entonces ya la unidad número 3 tiene que ver con el producto y en la última semana pues la presentación de sus proyectos. Ya después voy a abrir el derecho de palabra pues, para que hagan las preguntas que correspondan, ¿no? Este mapa, si usted no le he querido quitar la fecha, este mapa fue hecho en el 2006, es de diseño instruccional y yo soy profesora o docente hace más de 25 años, pero tengo graduado más de 30 porque soy ingeniero mecánico de profesión inicial, pero ejerciendo la docencia desde antes de graduarme, ¿no? Entonces, una profesora que fue como mi tutora en la universidad, era profesora de diseño instruccional. Entonces, yo diría que yo le tomé a ella muchos de su conocimiento, ¿no? Y ella pues me ayudó con este proceso de construcción, ¿no? Eh, Cuando nadie hablaba, yo nunca había oído hablar de diseño instruccional, pues ella ya dictaba los cursos de diseño instruccional, le estoy hablando del año 2000, ¿no? Por allí, hace bastantes años. Bueno, esto no ha cambiado. Las fases pues son las mismas, ¿no? Las fases de un proceso de diseño tienen que ver con planificación, allí se establecen objetivos y eso es lo que van a hacer ustedes esta semana, ¿no? Con la unidad número 2. Luego viene desarrollo de experiencias de aprendizaje, que eso es lo que van a hacer ustedes en la unidad número 3. Por el tiempo nosotros no vamos a trabajar la etapa de experimentación, implementación y revisión, pues porque el tiempo no nos lo da, ¿no? Entonces, en esta primera etapa de planificación tiene que ver con que ya tienen que ir pensando en cuál es el propósito de sus cursos, quiénes son sus alumnos, cuáles son sus objetivos de aprendizaje y cómo lo pueden evaluar. Esta es como
la primera fase, ¿no? Que es la planificación. Para ello van a poder usar herramientas de inteligencia artificial, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos de eso. En el siguiente mapa nos da, que también es de la profesora que les estoy comentando, eh, y acá va más hacia qué fundamenta lo que es el diseño instruccional, ¿no? El diseño instruccional, bueno, se vale de conocimientos que se han desarrollado en, en esto, ¿no? Y de investigadores educativos y de psicología educativa y también de propiamente del diseño instruccional, viene y de informática también, ¿no? Eh, una pregunta, ¿me están oyendo? Porque se me acaba de ir la luz. ¿Sí? Sí, 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 profesora, la profe. escuchamos. Sí, la Perfecto, escuchamos. perfecto, perfecto. Se me acaba de ir la luz, pero bueno, como tengo una plantita, no me desconecto. Bien, entonces acá les decía que se tiene como base las ciencias de la información, las ciencias sociales, las ciencias de la ingeniería y toma partido de conocimiento de las tecnologías en el campo de la informática, en el campo del comportamiento que tiene que ver con las ciencias sociales y de la teoría de sistemas, ¿no? Y también, o sea, las decisiones que tomen también deben ser decisiones fundamentadas en las teorías de aprendizaje, ¿no? Como sabemos, tenemos el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, el conectivismo, ¿no? Entonces, siempre, de alguna manera, nosotros cuando pensemos en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, tenemos que estar pensando también en esas teorías. Y el diseño instruccional, como su nombre lo dice, pues también diseña instruccionalmente planificando, ¿no? Este proceso de diseño debe ser planificado, sistemático, intencionado, ¿no? Entonces, la planificación en el diseño de las experiencias de aprendizaje, pues deben ser de alguna manera un proceso sistemático, ¿no? Sistemático. Entonces, les decía que ustedes ya deben estar pensando en una unidad instruccional, ¿no? Como el tiempo es tan corto, deben estar pensando en un tema y yo recomiendo que sea de su ámbito laboral, que ya ustedes hayan dado hayan dado clase, que ya sean docentes de ese, de ese curso, de ese tema, ¿no? Porque seguramente pues, ustedes ya van a tener material preparado. En cambio, si toman un tema muy, muy nuevo para ustedes, pues les va a llevar más tiempo. Entonces, la recomendación es que sea de su ámbito laboral, que ustedes manejen muy bien, que ustedes ya tengan materiales, de forma que se les haga de alguna manera o ya tengan recursos para compartir, ¿no? Entonces, ya deben estar pensando en el caso, como les decía, el diseño puede ser de una unidad didáctica, eso lo dije antes, de un material, de un curso, de una clase, de una lección. En este caso, yo lo que les recomiendo es que trabajen una unidad didáctica y un tema en específico que ustedes manejen muy, muy bien, porque van a tener que diseñar pues experiencias de aprendizaje. Esas experiencias de aprendizaje deben responder preguntas de a qué van a hacer, cómo lo van a hacer, a quién va dirigido ese curso, por qué lo van a hacer, para qué y con qué, ¿no? Entonces, bueno, este tema pues es importante, ¿no? En el anterior, el mapa anterior hablamos de las fases pues son las mismas, ¿no? Fíjese que acá tienen algunos modelos, ¿no? Que son el Worted Decay, que ustedes ya lo vieron, el de Roundtree, que es uno de los que nosotros más usamos, el de ADI o el de Shure. Igualmente ustedes pueden seleccionar el modelo de diseño instruccional con el que se sientan más cómodos, ¿no? En mi tesis doctoral, que fue hace bastantes años, yo desarrollé también un modelo de diseño instruccional eh, que es muy práctico y va respondiendo preguntas a medida que avanzan las fases. Ustedes también, yo compartí con ustedes el paper que publiqué en esa época. Mi tesis está en internet, la pueden consultar cuando ustedes quieran. Tesis doctorales en Sarsa se encuentra con mi nombre y modelos B-Learning. Ustedes pueden conseguir ese modelo de diseño instruccional, ¿no? Y las publicaciones que he hecho
en estos tiempos también están prácticamente todas en Internet, ¿no? Entonces, y algunas tienen que ver con el proceso de diseño instruccional y de la virtualidad, ¿no? Entonces, las fases, les hablaba de las fases, que eso es análisis, diseño, puesta en práctica, evaluación, implementación. Nosotros nos vamos a quedar en las dos primeras fases, ¿no? No vamos a poner en práctica lo que hagamos, pero sí vamos a hacer una evaluación por pares, porque si ustedes han detallado la guía didáctica, se han dado cuenta que el trabajo que hacen cada uno de ustedes va a ser revisado por los compañeros y lo van a ir retroalimentando. Y a partir de la semana que viene, que es la semana 2, en la semana 3 y 4 siempre van a trabajar con base en el documento que produjeron en la semana 2. O sea que lo pueden ir modificando y agregando e incorporando elementos a medida que avanzamos, ¿no? Los materiales instruccionales en este caso, pues todos van a ser formatos digitales, ¿no? La plataforma tecnológica que usen, pues bueno, va a depender de cómo se sienten ustedes más cómodas, pues puede ser Moodle, pero en este caso Moodle Cloud, porque en la UNED pues no tenemos espacio para aulas virtuales para cada uno de ustedes, que ya lo pregunté con Edgar Ternía, que es el coordinador, el doctor Edgar, que es el coordinador de la maestría. Y pues bueno, generalmente cuando se trabaja con esto se trabaja con Moodle Cloud, ¿no? Eh, Bien, esto con respecto al proceso de diseño. Ahora voy a comentarles no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, ya después voy a hablar de cada una de las actividades. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? No. No. Bueno, entonces, como les hablaba en la unidad número 1, eh, ya tenían 3 actividades, ¿no? Yo revisando, pues ya ahorita le voy a dar los resultados. Bueno, revisé anoche a las 8 de la noche y los resultados que tengo son de las 8 de la noche, ¿no? Pueden haber cambiado a este momento, el día de hoy a esta hora, ¿no? Sin embargo, pues son los resultados que tengo. Era una encuesta diagnóstica sobre el uso de IA. Por lo que me doy cuenta, pues tengo un grupo muy variado, algunos que no han usado nada y otros que han usado mucho. Pues bueno, entonces aquí tomo partido de uno de mis maestros también en la universidad que decía que esto siempre es importante porque lo que acá se va a crear pues una memoria intersubjetiva entre todos nosotros y de aprendizaje, ¿no? Tanto para mí como para ustedes, ¿no? El que más sabe, el que menos sabe de algún tema, pero seguramente va a saber de otro y allí vamos construyendo conocimiento cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que observé con respecto al uso de la IA. La actividad formativa también tenía un cuestionario sobre los modelos de diseño instruccional que vi que los resultados están bastante bien. Y la actividad de Comoda, que es una de las actividades que me tiene más complacida con los resultados que he visto. De verdad que considero que tienen un... Me volvió a llegar ya la electricidad. Bueno, que veo que los resultados son de verdad muy, muy buenos. Sin embargo, pues no se han cumplido todas las instrucciones. Entonces, también lo estaba hablando con el profesor Darwin. Hoy conversamos sobre si dejamos 1 o 2 días más para esa intervención, porque se trata de un foro. Entonces, se han cumplido quizás la primera fase. Y entonces, si alguien tiene por allí el micrófono abierto, vamos a ver. No, no veo el micrófono abierto. Sí, Fellow Gister, el que se llama aquí Fellow Gister, tiene, ajá, ya lo cerró. Bien, gracias. Entonces, les decía que podríamos abrir 1 o 2 días, pero entonces comentábamos que un día quizás no es suficiente porque mañana es el Día de la Madre, pues cada uno de nosotros pues tendrá sus propias obligaciones, ¿no? Eh, esto, vamos a ver de los resultados de esto, bueno, en la encuesta diagnóstica hasta el momento, que como repito que yo revisé, han presentado la encuesta 11 estudiantes, tengo matriculados 22, entonces bueno, todavía falta un grupo importante de estudiantes. Eh, Esta sobre el uso de IA, pero ya tengo, vamos a decir, una radiografía de lo que hay allí y algunos necesitan quizás más formación y otros un poco menos de formación, pero bueno, allí estamos, ¿no? Con respecto a la actividad de aprendizaje 1, ha sido ya presentada por 8 estudiantes. Y con respecto al foro,
8 estudiantes han iniciado la discusión, es decir, que 14 estudiantes tengo todavía 14 estudiantes sin intervenir, lo que me parece una cifra importante, ¿no? Entonces me imagino que este fin de semana se podrán al día. 6 estudiantes han dado respuestas, ¿no? Un estudiante ha dado 4, un estudiante ha dado 3 estudiantes han dado respuestas y uno una respuesta. Entonces pienso que en el foro todavía falta, ¿no? El que más ha escrito lo ha hecho con 2.397 palabras y el que menos con 602, ¿no? Entonces esto me da a mí un panorama, como le digo, de cómo vamos. Entonces esto es lo que me dice que debo de alguna manera pues dejar unos días más, ¿no? Para que, para que pues se pongan al día y lo que he pensado es que sea hasta el lunes a medianoche. Y entonces el martes iniciaríamos con la unidad número 2. Claro, esto va a perturbar algo la cronograma, pero bueno, después vamos poniéndonos al día. Esto con respecto a la unidad número 1. Luego quería hablarles de la unidad número 2, pero aquí me quiero detener y que de alguna manera pues ustedes compartan sus experiencias, me manifiesten sus dudas y para seguir entonces ya con lo que nos viene más adelante. Bien, pues bueno, ya tengo un número importante acá de participantes, están conectados 11 y bueno, soy abierta a cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier inquietud, por favor, me lo pueden hacer saber y bueno, soy toda oídos. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien tiene preguntas? A ver, Johnny Márquez, ajá. Dime, Johnny. Hola profesora, buenos días, ¿me escucha? Muy bien, perfectamente, Johnny. Qué bueno, saludo. Eso, Me tuve que parar, o sea, estaba camino ah, al departamento y me tuve que parar porque, no sé, no escuché el horario. Pensé que era a las 10 de la mañana, no sé por qué pensé que era a las 10 de la mañana y yo iba todo relajado. Cuando usted dice, en 10 minutos me conecto, ay Dios mío, no voy a llegar, entonces bueno, me paré un rato y aquí me conecté y aquí la estoy escuchando. muy bien. Medio raro, sí, medio raro la vista porque lo tengo en el teléfono y no en la computadora. No, no, y Pero se nota que estás en el vehículo. Bueno, una yo había tengo, colocado en el grupo que era a las 8:30 desde hace varios días. ya, ya, no la vi. Profesora, una curiosidad para empezar, ¿por qué esta aplicación Jitsi no la había utilizado nunca? Y esto que nosotros estamos como docentes buscando varias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ah, ya, porque estoy como digital. Ok. Ah, porque esta aplicación Jitsi que yo no la he utilizado, ¿por qué no Google Meet o Zoom para dar las clases? Porque yo como docente primera vez que la Mm, utilizo y doy bastante conferencia a otros países también, pero primera vez que lo conozco. Esa es la primera. ujú. Punto. Lo segundo, bueno, voy como que detrás para adelante. Lo segundo, bueno, las actividades. Siempre como que esperamos que los docentes nos hagan la referencia cómo es la ruta y aquí fue como que al revés porque se nos atravesó que no íbamos a hacer sábado, el martes y bueno, entonces empezamos a investigar para ver cuáles las actividades que tenemos. O Ujú. sea, tuvimos que utilizar el asincronismo para poder también desarrollar la actividad. Qué bueno. Entonces la actividad, sí, por supuesto, estamos en una maestría virtual, Ujú, tenemos que buscar todas las herramientas. ujú. Y de verdad que las actividades que asignó, de verdad que por lo menos a mí me puso a investigar porque había unas preguntas que yo decía, ajá, pero esto no lo sé yo, voy a tener que investigar antes de responder esta pregunta, porque no puedo, no, o sea, no tengo el conocimiento, le estoy sincero. Ujú. Y esa pregunta y esa investigación me trajo conocimiento también, de verdad que agradecido, profesora. Y bueno, aquí estamos aprendiendo, Mm. aquí seguimos aprendiendo. Gracias por todo. Gracias, gracias a ti, Johnny, por tus comentarios. Bien, la primera, Jitsi. A ver, yo soy docente virtual, bueno, ya quizás he hablado de la cantidad de años que tengo estudiando, ¿no? Y cuando nadie creía en la virtualidad, le estoy hablando del 2007, 2008, yo ya estaba estudiando estos temas
Y diseñamos, el producto de mi tesis doctoral es un curso virtual para física en la universidad, fundamentado, siguiendo un proceso de diseño instruccional como era tesis doctoral. Eh, Tuve que hacer prueba piloto, luego otra prueba piloto para retroalimentar y hasta que ya fue aprobado de forma definitiva, ¿no? Por las autoridades competentes en la universidad. Entonces eso me llevaba a buscar herramientas, nuevas herramientas. Entonces, ¿qué encontré? ¿No? Que Jitsi es una herramienta gratuita muy liviana. Ustedes se podrán imaginar los grupos de física en la universidad. Bueno, eso estoy hablando de antes del 2010, ¿no? Porque ya en este momento han cambiado mucho las cosas, pero eran grupos de 40 o 45 estudiantes. Entonces, Jitsi me resultó en ese momento muy liviana, muy fácil de manejar y de accesible para todos los estudiantes, porque en esos momentos, pues por ejemplo, en este caso, yo uso con universidades donde tengo la licencia de Zoom, pero en la UNED no, estamos en Venezuela y en una universidad venezolana, pues no tenemos las licencias, ¿no? Para trabajar, entonces nos limitan. En cambio, Jitsi no me limita tiempo, es liviana para los estudiantes, es más fácil para los teléfonos. Yo después que termine con esto, de inmediato se descarga plum, completamente. Yo lo que hago es que la proceso, la subo a mi canal de YouTube y luego comparto el enlace. Entonces, las ventajas de Jitsi, lo liviano, lo rápido, todas las facilidades que me da sin tener licencia. Bien. Y como estamos en Venezuela, pues casi siempre buscamos este tipo de cosas. Entonces, siempre la he usado con mis cursos de física, que sigo dando, por cierto, física en la universidad, y sigo utilizando Jitsi. Es como decir Telegram. Bien, con respecto a la metodología que usé, pues yo de verdad algunas veces prefiero no dar mi primera clase en la primer día ni en la primera semana, sino en la segunda. Y en este caso se me presentó bien porque también el sábado pues soy sincera, también tuve un viaje, ¿no? Entonces estaba regresando de un viaje y no me podía conectar, lo podía hacer a través del teléfono y cuando tenía señal. Pero esto es lo que se llama aula invertida, que también es la que uso con mis estudiantes en la universidad. Yo le doy todo, o sea, claro, lo que sí debo es ser lo más precisa, concisa y completo posible todo lo que yo les dé a ustedes, ¿no? El material. Entonces, el aula invertida, ¿qué es? Pues eso. Yo les entrego todo a ustedes y ustedes deben buscar cómo resolver y de verdad que los resultados, repito, yo no sé si estabas cuando lo dije, pero los resultados que he visto en el foro pues me han agradado de una manera impresionante, han sido muchísimo mejores con respecto a la corte anterior y de verdad que pues bueno, es precisamente eso, ¿no? Entonces ya porque ya en la primera unidad, como es fundamentos teóricos, pues era más de buscar e investigar sobre este tema. Pero ya de aquí en adelante, ya lo que viene es que ustedes se lancen al agua a diseñar, entonces ya es otro tema. Es por eso, Johnny. No sé si respondí tus preguntas. Sí, Esto sí, es, muy bien. Esto es una Fíjese, metodología activa y se llama aula invertida. sí, fíjese algo que de las actividades no sabía cómo entrar a la actividad de cómo y decía, bueno, pero si lo escribo así, si lo hago así, si lo analizo así, y no está bien, porque no hay nadie que me asesore, y si lo hago mal, entonces como que estaba esperando, y David, un compañero también allí, él puso su actividad, y yo lo leí, con ese análisis que le hice él, y una vez le escribí, yo digo, bueno, de aquí voy a partir. O sea, me dio como una luz, yo se lo puse en el escrito, en la respuesta de él, yo se lo puse. Bueno, David, muy acertada tu análisis y me tomé como que para el inicio del mío también. Muy bien, y es que Entonces, se estaban haciendo preguntas muy, muy precisas y concisas, precisamente de todos los errores que cometemos. Y alguien dijo allí, ¿cuántos cursos nuestros en nuestras universidades están diseñados de esa manera?
Es increíble, pero es muy probable que sí, que bastante. Entonces, pues bueno, se trataba de eso, de que ustedes enfrentaran una situación. Esta es ficticia, ¿no? Quizás pudimos haber buscado una más real, pero podemos herir susceptibilidades. Entonces, pues bueno, me pareció que y esta me la dio eh, la inteligencia artificial. Entonces, la idea, ¿no? Después yo la revisé, la adapté y la corregí y bueno, es el producto que tenemos ahora. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar algo? Yo por aquí, profe. Ajá, ¿Sí me Néctaris. Sí, escuchan? perfectamente. Hola, feliz mañana. Mucho Igualmente, gusto. Néctaris. Creo que Igual. llegué tarde. Me Ajá, pasó como Johnny. Yo pensé que era las 9 y ajá. cuando dijo 10 minutos estaba todavía corriendo, no Ah, estaba preparada. ya. Debí Este, haberlo recordado ayer en la tarde. pues uno también le falta como estar más atento. También es como que vivimos en nuestras dinámicas tan Ujú, convulsionadas y como que dejamos un poquito de lado estas responsabilidades. ujú. En mi caso, le comento, al principio me chocó, Lo entiendo. porque Y lo sentí. veníamos de mucha sincronía con el profesor anterior. Ujú. Y de repente así la sincronía completa fue así como que, uy, pero, ajá, entonces me toca a mí todo. Esa era la Y idea. los primeros días fui renuente y claro, uno lleno de actividades por todos lados, como que bueno, después veo qué hago, después veo qué hago. Cuando me senté ayer ya más relajada, empecé primero para entender, empecé a ver el material de mis compañeros para motivarme. Empecé por ahí, eché el ojito, ok, está largo, hay que ver cómo se plantea. Y después me pasó un poco lo de Johnny, cuando empecé a responder, dije, oye, pero esto necesita profundidad, o sea, esto no me lo sé, definitivamente que leer, tengo que investigar, tengo que meterme a buscar a los autores, estas nuevas metodologías no las conozco, o sea, eso me llevó a eso. Y bueno, tanto que anoche me acosté casi que a las 12, no, ya casi la madrugada, haciendo el trabajo porque me metí, me comprometí. Entonces, hoy hasta ahorita en la mañana es que me puse a responder a algunos compañeros y efectivamente me lleva a la reflexión. Si nosotros tuviéramos esto como una herramienta para iniciar los trabajos o nuestras aulas, desde un inicio, oye, los resultados, porque ¿quién nos mide a nosotros como docentes? La cantidad de los alumnos aplazados, de repente, ajá, se aplazaron más del 50%, pero ¿quién nos mide? No hay tampoco quien nos mida el éxito. En el caso de este ensayo, pues había la medición, o sea, obviamente detrás 90% de personas que no respondieron bien o una persona que se fue inmediatamente en la primera prueba, un cliente, pero en el caso de los docentes, ¿quién nos mide? ¿Quién hace ese proceso de revisar, oye, fracasaste? ¿Ves? Ujú. Entonces, eso nos lleva a la reflexión. Realmente mi aula está hecha para atraer, para ser exitoso, el objetivo que busca mi planificación. Entonces, eso me llevó a esa reflexión. Yo en este momento estoy justamente armando el aula virtual de una de mis materias y me llevó a eso, o sea, yo qué estoy haciendo y que no he incorporado. Mm. Entonces, me parece súper útil, ya yo creo que pasé la etapa del De choque. del shock. Es que, a ver, Necari, acuérdate que lo primero es enganchar, ¿no? Esa es la reflexión y a donde quería yo llegar. O sea, que no podría colocar una actividad aburrida, digo yo aburrida, de decirle, ajá, como quizás lo tuve en un principio, porque lo debo reconocer como profesora de diseño instruccional. Yo les decía, investiguen sobre los modelos, divídanse los modelos y me hacen. Es que entonces encontraba que los trabajos prácticamente similares todos, ¿no? Entonces, ¿y qué era? Pues buscar en internet, hacer un resumen y ahora la inteligencia artificial lo hace ella, quizás entonces le podremos eh,
le podríamos modificar algunas cosas, pero necesitamos inicialmente en un curso como esto, y es un curso virtual, se requiere, ¿cómo se llama? Llamar la atención, ¿no? Requieren, Correcto. así como a ti te pasó quizás una etapa de negación, pero esa etapa de negación después miras a ver, pero ¿por qué la profesora lo hizo? Bueno, si tenemos capacidades reflexivas, ¿no? También, ¿por qué la profesora hizo esto? ¿Por qué no lo hizo? Pero bueno, yo ya sabía, yo quería hacer la actividad el lunes porque yo le quería dar 2 días para que estuvieras en esa etapa y no se hiciera tan larga, no se hiciera en una semana, ¿no? Pero bueno, las circunstancias nos llevó a que fuese en una semana, porque fíjense que yo compartí toda la información el sábado y la idea mía era el lunes en la noche, bueno, en 2 días, en 2 días, y entonces ya íbamos a compartir y a comentarles qué era lo que debían hacer, cuál era el objetivo, hacia dónde queríamos llegar, ¿sí me explico? Pero bueno, se extendió una semana, yo digo, bueno, corro el riesgo, ¿no? Corro el riesgo. Y bueno, aquí estamos, pero siempre, bueno, eso es como cuando estamos dando una conferencia porque aquí veo personas bastante preparadas, con bastante, yo diría, trayectoria, ¿no? Bastantes años en esto. Y entonces nosotros cuando vamos a una competencia, a una conferencia, fíjense que cuando es un buen moderador o un buen conferencista, lo primero que te lanza es una pregunta, te cuenta una anécdota, te engancha con un tema, ¿sí me explico? Entonces, la actividad de esta semana pues tenía que ver con llamar la atención y que ustedes reflexionaran sobre lo que es diseño instruccional. Y creo que por lo que vi, Se lo ¿verdad? logró. Se logró el objetivo. Sí, no, excelente y súper enganchada. Ujú. Y adicional, quería comentarle cuando usted habló de la que hay que armar el aula virtual, así Sí. sea como un ejercicio, Ujú. pues yo esta semana conocí una herramienta que es Mil Aulas. Mil aulas, sí. Así Yo se la llama, conozco. Mil Mil Aulas. aulas. Es Ujú. totalmente Ujú. gratuita. Sí, Tenemos hasta 50 aulas que podemos armar de forma gratuita. gratuita. Muy Y es bien. de Moodle. Sí, sí se puede usar Mil aulas. También se pueden usar las que cada uno de ustedes, por allí ya el que tiene el derecho está pidiendo la palabra, pero bueno, vamos a terminar con esto. Pueden usar alguna que ustedes tengan en su propia universidad. Sin embargo, pues algunas veces los problemas que tenemos es que me deben dar acceso a mí, entonces hay que crear el usuario dentro de la universidad, eso es un proceso, y como no lo va a evaluar solamente yo, sino va a haber un estudiante coevaluador de los compañeros del curso, porque como decía, esto se trata de que sea una memoria intersubjetiva, que trabajemos todos, entonces tiene que ser el usuario de mío y el usuario de ese estudiante, ¿no? Cuando se conformen ya quiénes van a ser los coevaluadores, que generalmente el que coevalúa la primera actividad sigue coevaluando, ¿no? La actividad que viene, perdón, la primera actividad de la unidad número 2. Entonces, algunos sí lo logran, otros no, ¿no? Pero sí, por ejemplo, tuve un caso en la corte anterior que es de la UNEYES, que él sí logró crear mi usuario y todo, y yo entré en su aula. ¿Por qué? Porque es que la idea es que sea de su ámbito laboral, la que estás diseñando, la que tienes con tus estudiantes. Si no se logra eso, yo lo que les digo es que bajen un respaldo, bajen en Moodle, te Correcto. da la opción de descargar, pero como las gratuitas tienen menos prestaciones, entonces la carga, pero bueno, no cargará completo, pero es que la idea acá en este curso, en 5 semanas, evidentemente, no vamos a diseñar todo un curso, yo estoy clara en eso. El curso que yo diseñé, yo duré casi año y medio diseñándolo y casi que 3 personas trabajando con el curso de física de la UNED. Entonces yo estoy muy, muy clara de que y debo dejarlo acá en constancia, que ustedes no pueden diseñar una unidad muy completa. Yo les recomiendo un tema, casi que un tema nada más. ¿Okay? Entonces, pues eso debe tener, ya desde ahora deben ir pensando en ello. Bien. Perfecto, profe, muchas gracias. Vamos a ver quién a ver quién levantó aquí la manita. Rosana. Hola, Rosana. Adelante, Rosana. ¿Me estás oyendo? Pero buenos días. Sí, estaba escuchando, pero de repente me perdí en activar el micrófono y la cámara. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, buenos días. Después de esta semana de lectura. Mira, profesora, a mí no me enganchaste, a mí me enganchaste, me anclaste.
empezamos otra vez como la materia anterior a leer cosas que a pesar del tiempo en la docencia no se conocen. Cuando leí el título de la materia, bueno, diseño instruccional, a diseñar instrucciones, era lo que venía en mi cabeza. Después empecé la prueba que pusiste en la plataforma. Y bueno, aquí tenemos mucho más que leer de teóricos que se han ocupado a través del tiempo a enseñar lo que debemos hacer para enseñar. Por supuesto que hay cosas que ya ameritan una transformación de los paradigmas, porque no es igual la enseñanza de hace 100 años a lo que debemos hacer ahora. Y fíjate que ya estamos en una maestría de virtualidad. Pero es más de seguir siendo arquitectos del conocimiento. Leí por encima, porque no te voy a mentir que me leí el libro, ¿no? A Robert Gardner, la teoría del procesamiento de la información, las etapas del aprendizaje, Dick y Carey, el modelo ADI, Azure, para poder comprender lo que estabas solicitando en la actividad. Muy buena, súper interesante. Me encantó la estructura porque no era solamente leer lo que había pasado entre Ecomoda, Roberto y Sofía y los 300 vendedores, sino que detrás de eso habían una cantidad de modelos que debíamos, por lo menos las etapas del diseño instruccional, por lo menos lo más general, sí, para poder responder. Entonces, sí, me enganchaste, me enganchaste. Gracias, hice resumen, hice gráficos, voy a releer. Y bueno. Bueno, la idea es esa, Rosana, y bienvenida. Gracias y bienvenidos ustedes también a este mundo, en este mundo que me apasiona, que me encanta. Tengo, como les dije, muchos años y sigo trabajando en esto. Y es que realmente me gusta, ¿no? Me gusta mucho y estoy cambiando, ¿no? Y ahorita con la inteligencia artificial, pues ahora son más retos, más oportunidades y más formas de hacer las cosas, ¿no? De hacer las cosas de forma, podemos hacerlas diferentes, pero siempre de forma comprometida y buscando que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, Rosana, muchas gracias por sus mensajes, de verdad, y un gusto conocerla y bueno, seguimos acá en este proceso. Por acá tengo a Zenaida que dice, hola profesora, estoy trabajando. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Pasamos a la unidad número 2. Pareciera que no, que está todo claro. Bueno, seguimos. Voy a ahora compartir la unidad número 2. Yo lo que le quería comentar, profesora, brevemente, a ver, Adrúbal. Dime, Adrúbal. Sí, del foro que estoy trabajando para subir mi aportación es que muchas veces se asumen retos por temor, ¿ves? En las empresas especialmente, y el hecho de que una persona esté en el departamento de recursos humanos no implica que tiene las herramientas pedagógicas. Eso es una de las cosas que pude ver que el dueño, el director de la empresa le atribuyó una responsabilidad. Yo creo que de ahí es que comenzó el primer error, sin haber previamente indagado si esa persona cumplía con esas cualidades. Nosotros, muchas personas, aquí hay diferentes disciplinas profesionales, compañeros con que hemos trabajado, pero muchos no tienen la habilidad de dar clase. Otros tendrán la habilidad de trabajar, se le da más la parte escrita, otra le dan diferentes tipos de técnicas, ¿ves? Entonces, con el ejemplo, yo lo que pude interpretar fue, desde el primer momento, la distribución de la orden, no se investigó si esa persona tenía esas cualidades docentes, y después la otra persona tampoco tuvo esa capacidad de razonar si tenía esa capacidad de asumir esa responsabilidad por error o por miedo X. Y por último, que lo dice el ejemplo claramente, no haber
indagado ese público, ¿vale? Entonces, porque el proceso pedagógico es individual a la final. El hecho que haya asumido desde la generalidad que todos manejaban la tecnología como ella, fue un grave error porque ahí vimos los resultados después en los exámenes, que muchas veces es lo que pasa en el proceso educativo, que todos piensan que en el aula tienen las mismas condiciones y vemos que no. El proceso de aprendizaje de cada uno es diferente. Asdrúbal, bueno, muchísimas gracias de verdad por ese mensaje, porque me has ubicado en dos aspectos que quizás no he mencionado. Una es que el diseño instruccional no está valorado. Bueno, y antes, estoy hablando del año 2000, cuando yo empecé a ser docente. Antes del año 2000 empecé yo a ser docente universitaria. Y, y el diseño instruccional, en esa época estaba muy de moda ser ingeniero en informática. ¿Lo recuerdan? Que había una época en que ser ingeniero en informática o en ingeniero en sistemas, pues era muy, o sea, algo así como muy, muy grande, y que todos los ingenieros en informática como que tenían la razón y eran los que buscaban para todo. No sé si recuerdan esa época, ¿no? Entonces, los aspectos pedagógicos se quedaban en algunos casos de lado, ¿no? Entonces, el diseño de instrucción eh, es que lo hace a uno pensar más y reflexionar más. Entonces, cuando yo llegué a la universidad y me corresponde trabajar de la mano con esta profesora que se llama María Sol Ramírez de Mantilla, ella fue formada en Inglaterra. Ya en Inglaterra daban cursos, o sea, ella hizo una maestría en diseño instruccional, pero acá en Venezuela nadie hablaba de diseño instruccional. Y no sé si ustedes, los que están aquí, algunos docentes de la UCB, ella hizo esa maestría con la doctora Elena Dorrego, que ya no está en este plano, en este mundo, ya se fue. Elena Dorrego, que es la creadora prácticamente en la UCB de los estudios a distancia. Y en mi universidad estaba María Sol. Lo digo porque ellas se reunían de vez en cuando para hablar de estos temas, ¿no? Y a mí me correspondía era estar como una esponjita aprendiendo, ¿no? Y entonces, igualmente en las universidades, entonces en esa época los que mandaban sobre estos temas eran los ingenieros en informática. Y fíjense que en este curso tenemos enfermeras, yo he tenido médicos, estudiantes médicos, ingenieros de distintas disciplinas, docentes propiamente de básica, de universidad. Entonces, la primera fase es el análisis de necesidades. Y en el análisis de necesidades no podemos obviar a nuestros estudiantes, que son los destinatarios de nuestros cursos, y todos son absolutamente distintos, ¿sí? Entonces, es como la primera fase. Entonces, cuando se piensa en un curso virtual, en esa época pensamos, no, que era un curso que tuviera colores bonitos, que si tenía interactividad y que se tenía un botón que hiciera, así como dice el caso, que hiciera para adelante y para atrás, ya era interactivo. ¿Okay? Entonces, todo ese tema todavía se mantiene. Todavía se mantiene. Entonces, el diseño instruccional no está valorado. En algunos casos, quizás ya en este momento se le está dando más importancia, ¿no? Pero hubo una época en que nadie le daba importancia a lo que es el diseño instruccional. Y a mí pues me alegra mucho que en este momento, pues parte de la maestría, yo tengo dando el curso de diseño instruccional, pero en otra maestría que tiene que ver con enseñanza de las ciencias, ¿eh? Entonces, solamente para profesores de matemática y de física. Y ya estaba ya ese curso de diseño instruccional, que fue cuando yo empecé a trabajar con diseño instruccional. Entonces, saber que esto existe, que está, y que hay métodos, que hay modelos, pues pienso que es en este momento lo más importante. Entonces has tocado dos temas, ¿no? Importantísimo, que en algunas universidades no está valorado, que nos corresponde a nosotros replicar todo lo que estamos aprendiendo, y segundo, que los análisis de necesidades son las primeras etapas, ¿no? Que se requiere, cómo son nuestros estudiantes, y es uno de los primeros, la primera etapa del proceso de planificación. Por aquí me dice Zenaida que está trabajando, que mi experiencia fue con la prueba diagnóstica, pues las respuestas sentí que no todas eran las respuestas que eran afín a mí. Me imagino que bueno, está muy bien. Bien, entonces, si nadie más tiene
A Darby se le fue la conexión. Eso ya lo sabemos. Voy a rápidamente entonces hablar de la unidad número 2, que es lo que viene. Bueno, todos los que están acá, tenemos 11, están de acuerdo en que entonces sean 2 días más para la actividad de aprendizaje 2,